7 en punto en la mañana, tiempo de dar la bienvenida al Comercio TV en la ciudad de Televicentro. María Mercedes también nos acompaña. Buenos días, María Mercedes. ¿Qué tal, Robert? Amigos, un gusto para mí siempre poder acompañarles en su espacio. Bueno, hay malas noticias referente a los incendios en la ciudad, lamentablemente. Las hemos contado ampliamente y tendremos también un resumen. La vida continúa y el otro lado de la moneda es que, póngame música a la selección, hoy juega Ecuador, hoy estamos camino rumbo a un nuevo mundial. Así es, como tú lo has dicho, llamado a la ciudadanía para que pueda convertirse en guardián de la ciudad, en guardián de la naturaleza. Pero también hoy es un día de optimismo, positivismo. Mandamos ese abrazo fuerte a todos nuestros representantes que están ya allá en Buenos Aires, Argentina. Un fuerte, cálido abrazo, todas las energías de un país para que hoy triunfemos contra nada más y nada menos que el campeón mundial. 7 de la noche, el país entero estará mirando una nueva gesta, un nuevo partido. Partidos que en el fútbol siempre concitan la atención. Buena energía. Vamos a ver cómo nos va con un nuevo técnico. Los jugadores tienen mucha calidad, pero evidentemente Messi está con el sol que brilla. Por supuesto. Qué bárbaro cómo sí está jugando. Pero nosotros tenemos a Ener Valencia también para hacerle frente a ese... Va a ser un lindo duelo. Así es, en este duelo deportivo. Así que te pregunto, porque de seguro la ciudadanía quiere saber cuál es el marcador que da Roberto Álvarez. Yo no soy muy adepto a dar marcadores, pero... hoy pienso que con el empate estamos bien. Además que jugamos con 3 puntos menos, ¿no? O sea... Eso es lo penoso, claro, lo triste. O sea, entramos con -3, pero vamos a irnos recuperando. Yo pienso que podemos llegar a un empate, claro, ojalá que sí. Recordemos que en el anterior Mundial tuvimos la selección más joven, ¿no? Sí, claro. Y muy destacada, además, en participación. Así que estamos confiados. La tri es nuestra esperanza. Es la que nos une. Vamos ahí, Ecuador. Les reto a que se pongan el amarillo, azul y rojo, que salgan, que se sientan orgullosos y claro, también hacer las pócimas necesarias, los ritos que se tiene. Muchos tienen ritos desde muy temprano. ¿No? Y además que la gente tiene ritos, que la camiseta, hacen altares del fútbol, en fin. Así que también es día del deporte. Aquí en el Comercio TV, en TVC también tenemos la cábala. Robert está de amarillo, yo estoy de azul y de seguro todos ustedes están de rojo, así que ahí hacemos la fuerza. La sangre está de rojo. Así que está la sarita de rojo. Todos estamos con la selección, parte evidentemente de lo que nos llama la atención siempre y hoy que estamos pues futbolizados en gran parte. Buenas noticias, malas noticias, así es esto. Vamos a iniciar contándoles un poco de lo que acontece en la política de nuestro país. Bueno, sí, información necesaria que tenemos que conocer. Una nueva decisión del Consejo de la Judicatura de extender en sus cargos a 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta el año 2030. Así sin como jugando Monopolio, sin pasar por Go, hasta el 2030. Esto generó, evidentemente, múltiples reacciones, que lo vamos a contar. Con 2 votos de los 5 miembros del Consejo de la Judicatura, se resolvió que 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia permanezcan en sus cargos hasta el año 2030. Algunos de ellos tienen en sus manos casos emblemáticos de corrupción del correísmo, como sobornos Singue, Glass y helicópteros Druf. Claro que existían nombramientos fijos para 3, 6 y 9 años. Periodos previamente acordados con la propia Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, ahora pues se cambian todos esos periodos y se los pone para 9 años. Es decir, jueces que venían con periodos para 3 años o para 6 años, ahora les amplían a 9 sin ningún argumento jurídico. Se puede determinar de que tal vez hay algún interés, tal vez de algo, de algún caso, o es por algo que se quiere permanecer aún a los jueces de la Corte Nacional, cuando relativamente ya se abrió un concurso que se iba a hacer de méritos y oposiciones para que jueces de la Corte Nacional participen. En ello, obviamente, sí deja como que pensar, ¿por qué todavía dejan jueces que ya están cesadas, ya en otras palabras, sus funciones, su tiempo ha precluido? Esta acción se da a semanas de que la Corte Nacional de Justicia decidiera retirarle su confianza al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, quien también será evaluado por la justicia, al igual que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una decisión claramente ilegal y de esta manera pues les hace el favor, entre comillas, a un grupo de jueces que coincidencialmente son los que van a resolver no solamente los casos difíciles del correísmo, sino también los casos en donde los propios vocales del Consejo de la Judicatura se encuentran investigados.
se encuentran procesados. Abogados analizan interponer medidas para rever esta decisión que podría llegar hasta manos de la Corte Constitucional, informó Valeria Navarro. La decisión del Consejo de Participación Ciudadana de convocar a la conformación de una veeduría para evaluar el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se encuentra en la mira de la Corte Constitucional por una posible violación al ordenamiento jurídico del Estado. ¿Qué depara la ley para las máximas autoridades de esta institución? Lo revisamos. La conformación de una veeduría ciudadana para revisar la actuación del Consejo de Participación Transitorio, encabezado por Julio César Trujillo, ha desencadenado un enredo legal entre este organismo y la Corte Constitucional. El presidente del Consejo de Participación, Alambert Vera, asegura que la creación de dicha veeduría fue ordenada por un juez de Montecristi y que su institución no podía desacatar la sentencia. En argot popular ha salido que nos queremos comer a la Corte Constitucional, que queremos tumbarla. Esto es falso. No podemos generar por parte del Consejo de Participación ninguna actividad que vulnere o que esté en contra de las decisiones tomadas por el Trujillato, por muy nefasto que personalmente me parezca. Vera sostiene que no ha intentado revertir las decisiones del Consejo Transitorio y que por ello ha enviado una consulta a la Corte Constitucional con el objetivo de conocer si el blindaje legal que cobija el organismo presidido por Trujillo está por encima de la sentencia del juez de Montecristi. ¿Es merengue o no es merengue? O sea, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que cumplamos una sentencia o que no la cumplamos? Si no la cumplimos, provoca la comisión de un delito y causal de destitución. Y ahora porque la cumplimos, también nos amenazan con una destitución. Analistas consideran que previo a la creación de una veeduría ciudadana, el presidente de esta institución debió realizar una consulta sobre la legalidad de este proceso a la Corte Constitucional. Ahí el desatino de él y el error, se podría decir de facto, de cierta forma, es de esperar a que le haya llegado una acción de protección para verse contra las cuerdas y recién intentar hacer que se dé una jurisprudencia vinculante. El Consejo, si la Corte Constitucional se pronuncia negativamente respecto del cumplimiento de esta decisión judicial, lo que tiene que hacer es terminar todo este proceso y retornar a foja cero. Además, varios vocales del Consejo de Participación se han distanciado de las acciones de Alambert Vera, pues aseguran que éstas podrían derivar en una eventual destitución por incumplir con la decisión de una autoridad competente. Informó Álvaro Terán. Este día miércoles se tenía previsto el desarrollo de la audiencia de formulación de cargos contra el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, esta vez por un presunto peculado en el manejo de los recursos de la reconstrucción de Manabí. Sin embargo, esta diligencia judicial se suspendió. ¿Por qué no se llevó a cabo? Bueno, preste atención. Un choque anafiláctico y una dermatitis atópica habrían impedido al abogado del ex vicepresidente Jorge Glass comparecer a la audiencia de formulación de cargos en contra de su defendido, quien es investigado por un presunto peculado. Tras la suspensión de la audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, mostró su inconformidad con lo ocurrido y exigió que un defensor público patrocine a Glass. Sin embargo, su petición no fue acogida por el magistrado Luis Rivera. Es una alergia, señor, que bien podría haberse conectado y esto únicamente da cuenta de que necesitan es evadir y eludir la acción de la justicia y delatar esta diligencia. Ahora bien, el juez de la Corte Nacional solicitó que la próxima audiencia se desarrolle con la presencia de un defensor público, el cual pueda patrocinar a los acusados en caso de que sus abogados no asistan. Jorge Glass, desde los micrófonos de su nuevo programa radial, defendió su inocencia y señaló que el proceso abierto en su contra carece de sustento legal. El comité no asignó fondos, no contrató. Por lo tanto, no puede haber habido un peculado, que es lo que se acusa. El ex vicepresidente es investigado junto a otros 2 funcionarios del Comité para la Reconstrucción del Terremoto de Manabí
por presuntas irregularidades en el contrato para la construcción de la vía Manta-Coliza de 22 kilómetros, la cual costó $68 millones. Informó Álvaro Terán. Hace más de 2 años existe una ley de protección de datos. Las empresas dedicadas a ofrecer bienes o servicios continúan llamando y escribiendo a potenciales clientes. Esto genera malestar entre la ciudadanía. Hasta la fecha no se ha designado una autoridad de control ni tampoco un reglamento. De seguro alguna vez recibió una llamada similar a esta. ¿Aló? Aló, muy buenos días. Le estamos llamando de la empresa para ofrecerle servicio. No, muchas gracias. Varias ofertas de servicios o bienes que no ha solicitado llegan constantemente a miles de ecuatorianos al día a través de mensajes, llamadas telefónicas o correos electrónicos. Situación que sigue pasando a pesar de la existencia de una ley de protección de datos creada el 26 de mayo de 2021. Es una ley nueva, pero que de todas maneras nos toca acostumbrarnos, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que asumirla. Si un usuario no está consciente de la información que está otorgando y tampoco está consciente de que existe una ley que protege tus datos personales y no hay mecanismos para que tú puedas hacer una denuncia, digamos, estamos en una violación de derechos total. 2 años más tarde de su creación, es decir, desde el 26 de mayo de este año, entró en vigencia las sanciones establecidas en la ley y el 29 del mismo mes el presidente Lasso envió al Consejo de Participación Ciudadana una terna conformada por Viviana Maino, Félix Chang y Blanca García, autoridad que hasta la fecha aún no ha sido designada. Y lo que va a llegar a pasar de aquí a 3, 6, 9 meses, no sabemos cuándo nombren la autoridad, es que efectivamente presenten una denuncia ante la autoridad, hagan alusión a la época, el mes de septiembre que empezamos hoy, y digan: yo en septiembre del 2023 ya le puse un reclamo y mire que ha pasado tantos meses y sigue sin responderme y me sigue llamando y me sigue. Una vez que ya haya superintendente, ellos tienen que iniciar un proceso de investigación y luego de ese proceso de investigación determinar si procede o no una sanción. La mayoría de personas que quieren ejercer sus derechos lo están haciendo directamente ante las entidades que consideran que han sido las que han transgredido sus derechos de protección de datos y se oponen al uso de su información. Este es el que más se está requiriendo ahora mismo y es el que muchas de las organizaciones tienen que gestionar. Tienen que crear lo que se llaman bases de datos de personas excluidas y por lo tanto las comunicaciones ya no pueden estar dirigidas a estas personas. El principal filtro en la protección de datos debe ser cada una de las personas, quienes deben tener claro sobre el propósito de la recolección de su información que es solicitada por las distintas entidades públicas y privadas. Como usuario tú debes manifestar: yo quiero no estar en esta base de datos. O sea, no, mis datos yo no los he autorizado para que ustedes los utilicen de esa forma. El mal manejo de estos datos podrá ser sancionado hasta con el 1% de la facturación anual. Ese número telefónico que queda registrado en mi celular o en mi teléfono o donde sea, yo puedo rastrearlo y puedo saber que llego a un call center, llego a un banco, un asegurador, un hospital, a donde sea. Informó José Mendieta. En una próxima entrega conoceremos cómo los call center obtienen la información para llamar a los potenciales clientes, las excepciones en la ley de protección de datos y los retos que enfrentaría la autoridad de control cuando sea designada. 7:20 de la mañana, gracias por acompañarnos. Preste atención a esto porque nos pasa a todos. A mí me ha pasado y me imagino que a usted también, las famosas llamadas telefónicas que recibimos a través de la línea WhatsApp. Estas son estafas o extorsiones que provienen de países variadísimos, y estarían registrados a través, como les digo, de esta famosa aplicación o red social. Los ciudadanos pues reciben llamadas, mensajes de números que no corresponden al país, ofreciéndoles dinero fácil a cambio de likes o suscripciones a páginas. Incluso son tan avesados que le ofrecen trabajo por $200, $300 la hora solamente con dar sus datos. Escuche bien, no se deje engañar. Veamos. Alan será el nombre protegido que pondremos a este ciudadano. Comenta que un día sin razón alguna recibió un mensaje de texto a su cuenta de WhatsApp de un número desconocido para ofrecerle dinero de una manera fácil y muy inusual. Me preguntaron si me interesaba el tipo de trabajo, que era algo inmediato, y yo dije que bueno. Entonces seguí las instrucciones que me daban.
Las tareas eran sencillas. Tenía que dar likes y enviar las capturas de lo realizado a su recaudador. Y este automáticamente contabilizaba su trabajo para la respectiva paga. Había un mecanismo, entonces sus manes te explican y decían que iban a pagar desde $3 cuando tú cumplas 3 tareas. Eso fue un inicio. Su curiosidad lo llevó a seguir el juego de estos personajes y empezó a cumplir más tareas para evidenciar que la paga, en ese momento mínima, era real. Y de hecho yo vi en mi cuenta, no es que ellos me mandaron la captura de la transferencia, yo ingresé mi cuenta y los $3 estaban acreditados en menos de media hora. Fue allí donde el rostro de la estafa apareció. Le empezaron a pedir montos económicos para que sus ganancias sean mayores. Me daban una lista de montos, según por ejemplo $20 me daban una ganancia de $26, 30, de 40 y así, mientras uno más invertía, según ellos más ganaba. La experta en ciberseguridad, Gabriela Sandoval, comenta que este tipo de estafas están siendo recurrentes en las redes sociales, que se tratarían de robots que tienen bases de datos de varios países y están programados para persuadir a los ciudadanos con ofrecimientos de dinero rápido. Son robots que están enviando aleatoriamente a números que encuentran en la web. Y tanto en la dark web, que son las páginas que no están registradas o que no tienen ningún tipo de control, como pues en el internet común y corriente. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos emitió una advertencia a la policía ecuatoriana sobre estas modalidades, que se estarían realizando llamadas y mensajes desde África, Medio Oriente y Asia con fines extorsivos o de estafa. La extorsión determina cuando el usuario entra en pánico y comienza a entregar información que no debería. Otra de las modalidades, comentan los ciudadanos, sería mediante videollamadas, las mismas que al contestar presentarían contenido sexual explícito, con el fin de grabar al ciudadano que recibió la llamada para posteriormente extorsionarle de no publicar el video a cambio de sumas de dinero. Hay aplicaciones que muchas veces se utilizan para identificar quiénes te están llamando, algunas son gratuitas. No ocupemos este tipo de aplicaciones, estamos dejando un campo abierto a entregando toda nuestra información. La experta enfatiza que tener una cultura de ciberseguridad es primordial para evitar ser víctima de estos delitos. Aprovechar las cualidades que las mismas aplicaciones brindan, como la verificación en 2 pasos, restricción de las llamadas extrañas, no proporcionar información confidencial o leer los términos de utilidad de datos de las aplicaciones, son esenciales para protegerse de los delincuentes que navegan en la web, informó Mauricio Sánchez. El Colegio de Médicos de Guayas expresó su preocupación ante los constantes casos de extorsiones, amenazas y secuestros de los que han sido víctimas los profesionales de la salud en instituciones tanto públicas como privadas. Uno de los últimos casos ocurrió en el norte de Guayaquil, donde según la denuncia, el extorsionador ingresó con una paciente para exigir una fuerte suma de dinero al propietario de un centro médico privado. Se mata jueces, mata fiscales, se ganan los $40.000 el día lunes. Claro, resuelve la plata. Te voy a ver la respuesta porque ya hasta las 5:30 necesito esos $40.000 y no yo procedo. La Policía Nacional detuvo a aquella persona, pero luego la víctima sintió indignación y preocupación por lo que ocurrió en la audiencia de formulación de cargos. La audiencia dice que como llegó el abogado de nosotros, ya había terminado la audiencia y le dieron la sustitutiva, le dejaron en libertad. Pero no se cerró el caso, supuestamente creo que es una instrucción, pero le dieron la sustitutiva. Este es uno de los tantos hechos que se han presentado en los últimos meses en contra de profesionales de la salud. En centros médicos, el ministerio y algunos funcionarios han pedido el pase a otros sectores de la ciudad por amenazas de muerte. Y en cuanto a los privados, unos han preferido cerrar sus puertas. Algunos colegas denuncian, otros no quieren denunciar. En definitiva, pues un malestar que se está transmitiendo pues hacia la salud mental de cada uno de los profesionales. El presidente del Colegio de Médicos del Guayas indica que cada semana se enteran de al menos 10 casos y otros quedan en el anonimato. Asimismo hace referencia, por ejemplo, del secuestro y rescate de la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil en el norte de la ciudad. Además, el intento de secuestro al anterior director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, también de una explosión en una clínica en la avenida Casuarina y otro que se registró en Urdesa, donde no solo secuestraron al propietario, también detonaron con tacos de dinamita las puertas de las instalaciones y quemaron su camioneta. Este y otros casos tiene al gremio con las alertas encendidas. Ahora han notado que son blanco de grupos delictivos con mayor frecuencia. Esto ya preocupa mucho porque ya algunos colegas prácticamente atención a domicilio o atención en ciertos lugares
de mucho riesgo ya no van a acudir. Inclusive algunos colegas, simple y llanamente a través de WhatsApp o telemedicina, están ejerciendo su función. Por eso esperan respuesta del Ministerio de Salud, también del Interior y de las principales autoridades de gobierno para conocer qué tipo de acciones podrían adoptar para seguir laborando, pese a los riesgos que ahora enfrentan con la inseguridad, informó Charlie Pisa. Lo que le vamos a contar realmente es muy triste para este país. Según la FAO, el Ecuador es uno de los países que más alimentos desperdicia a escala global. Lo que usted escuchó, desperdiciamos alimentos en un país pobre. Este comportamiento representa enormes pérdidas de recursos naturales y económicos, y el hambre también capea. Veamos. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, señalan que en el Ecuador se desperdician 939.000 toneladas métricas de alimentos cada año, monto equivalente a $334 millones anuales, convirtiéndonos al Ecuador en uno de los países de América Latina donde más existe desperdicio de alimentos. Patricia Pérez, líder de alianzas del Banco de Alimentos de Quito, organización dedicada a la recuperación de alimentos donados por distintas fuentes, señala que el desperdicio registrado en la capital llega a cifras alarmantes. Sí, lamentablemente, según la FAO, somos uno de los países que más desperdicia alimento. Llegando, nosotros hemos dado una estimación como Banco de Alimentos Quito de que en Quito se desperdician al menos 400 toneladas al día, es un aproximado. Nosotros mismos rescatamos aproximadamente 200 toneladas mes. Las rescatamos y las distribuimos a personas en situación de vulnerabilidad. En febrero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó la ley para prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la falta de un reglamento para su aplicación la convierte en letra muerta. Vemos que falta primero trabajar el reglamento interno y ahí sí pedimos que las políticas que se trabajen para el reglamento interno sean un poco más de motivación, incentivación a las empresas para que ellos también encuentren ese ganar-ganar en el que ellos puedan contribuir con el alimento, sabiendo que también tendrán un retorno. Actualmente hay una deducción de impuestos a la renta, sí hay, pero valdría fortalecerlo más y trabajarlo articuladamente con ciertas entidades públicas como por ejemplo rectores que están involucrados. La ciudadanía debe adoptar otro tipo de comportamiento con relación al manejo de los alimentos y evitar su desperdicio. En casa, si es que algo no lo voy a utilizar también, dónelo, entréguelo, que siempre hay personas alrededor nuestra que lo están necesitando, no deje que el producto se pierda. El desperdicio de alimentos, desde la producción, procesamiento, distribución o comercialización, es una problemática social y ambiental que representa un enorme derroche de recursos naturales y económicos. Informó Miguel Ángel Bedoya. A mediados de septiembre, el ERFEN efectuará la declaratoria oficial del fenómeno del Niño debido a las altas temperaturas que se mantienen tanto en el Pacífico y a pesar de que las últimas precipitaciones han sido leves. Por su parte, el ministro de Salud confirmó que un hospital móvil estará habilitado para esta emergencia. El Pacífico se sigue calentando y pese a un ligero atraso en su llegada, el ERFEN advierte que la declaratoria oficial será en cuestión de días. Específicamente con 3.2 frente a nuestras costas, Pacífico Central 1.6 igualmente, está marcando el antesala. Desde el INAMI precisan que al margen de que las últimas precipitaciones han sido leves, estiman que al finalizar el año aumenten su intensidad. ¿Qué es lo que prevén? Ya se puede visualizar si este fenómeno va a ser grave, leve o moderado. Bueno, tanto el impacto hay que determinarlo, seguimos monitoreando, hay probabilidad que sea de intensidad moderada. Hay que ver también que las precipitaciones han sido continuas, el suelo se ha saturado, lo cual con precipitaciones ya de 24 horas, así sea de 30 a 40 milímetros, podría haber movimientos de masa. Según el ministro de Salud, las contingencias están coordinadas y confirmó que las primeras 15 de las 186 ambulancias adquiridas en mayo llegarán el 30. Y luego cada 15 días llegarán entre 20 y 30 ambulancias hasta el 30 de diciembre. Alrededor de 100
50 ambulancias. El país solo tiene 2 hospitales móviles, pero uno no se podrá mover de Alausí tras un deslave que cobró la vida de 65 personas. Queda a disposición el que permanece en Pedernales, Manabí, hasta octubre, que entregarán el nuevo hospital. Todo ese personal se moviliza junto con el hospital a la sede, en este caso que es Guayaquil, y desde aquí quedará atento para la emergencia en caso de que haya una contingencia y una necesidad. La idea es que todos los organismos de emergencia estén listos y abastecidos de alimentos y medicinas. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. El Pleno del Consejo Nacional Electoral eligió por unanimidad a Ruth del Salto como moderadora para el debate de la segunda vuelta electoral. Del Salto es una periodista ecuatoriana con más de 24 años de experiencia que se desempeña actualmente como presentadora de la cadena internacional. La moderadora fue elegida entre una terna propuesta por el Comité Nacional de Debates Electorales. Mientras tanto, la CONAIE resolvió no apoyar a ninguno de los 2 candidatos presidenciales y plantean una agenda propia para que sus demandas sean escuchadas. En esta segunda vuelta electoral, el movimiento indígena del Ecuador no se posicionará con ninguno de los 2 candidatos. En esta coyuntura de segunda vuelta, posicionamos nuestra agenda de lucha que hemos venido sosteniendo desde el 2019-2022. Esta fue la decisión que tomó la CONAIE luego de 10 horas de sesión respecto a la segunda vuelta electoral. Son 17 las demandas del movimiento indígena a los presidenciables. Entre ellas, quien llegue a Carondelet deberá hacer respetar los resultados de las consultas populares, entre otros puntos. Más del 70% de los territorios que están vinculados a la minería a gran escala, hemos dicho con absoluta claridad, inmediatamente, en este caso, debe salir la minería de nuestros territorios. ¿Qué pasa con la política de subsidios? ¿Acaso van a esperar que el movimiento indígena salga a las calles? Leonidas Issa señaló que su pronunciamiento es público. No se reunirá el movimiento indígena con ninguno de los candidatos. Nuestras demandas son públicas. Después del debate presidencial que se realizará el 1 de octubre, la CONAIE volverá a hacer un nuevo pronunciamiento. Hay 5 opciones en el Ecuador. Cualquiera de los 2 candidatos, voto nulo, abstención o voto en blanco. Por lo tanto, en este momento, antes de no conocer la postura de los presidenciables, nosotros no podemos, en este caso, tomar ninguna postura. Informó Valeria Navarro. Muy bien, estamos en las 7:34 de la mañana y hablando de los presidenciales, ellos continúan sus recorridos donde dan a conocer sus propuestas. Veamos un rápido resumen de qué han hecho en estos días. La aspirante a la presidencia Luisa González de la Revolución Ciudadana en estos días ha recorrido las Islas Galápagos, específicamente en la isla San Cristóbal, donde se reunió con jóvenes a quienes les mencionó que de llegar a ser electa, trabajará para que la Universidad Central del Ecuador vuelva a funcionar en el archipiélago. Además, en el ámbito educativo, indicó que la educación pública tiene que ser de calidad y gratuita para los jóvenes galapagueños. Adicional, se devolverá el presupuesto a las universidades y se reactivará el programa de becas para los jóvenes. Mientras que en la isla Isabela mantuvo un encuentro con varios representantes del sector pesquero para realizar un conversatorio y expuso estrategias para un mejor desarrollo económico. El candidato a la presidencia, Daniel Noboa, visitó este miércoles la provincia de El Oro. Se reunió con artesanos, estudiantes, comerciantes y agricultores y se comprometió que de llegar a Carondelet trabajará para brindarles a los ecuatorianos un mejor país con oportunidades y esperanza. Ciudadanos, comuneros y representantes de varios gremios productivos del país marcharon hacia los exteriores de la Corte Constitucional aquí en Quito para pedir al organismo que retire la suspensión sobre las consultas previas para emisión de licencias ambientales. Ellos afirman que más de 170 proyectos estarían estancados, dejando a miles de familias en el desempleo.
Con pancartas, pitos, música y consignas, así llegaron a los exteriores de la Corte Constitucional ciudadanos, comuneros y representantes de varios gremios productivos a pedir al organismo se revea la suspensión de las consultas ambientales previas para actividades económicas de impacto. Se ha presentado varios amicus curiae desde el sector minero y sector de la construcción para pedir a la Corte Constitucional que se continúe con la consulta ambiental, que realmente es un proceso que garantiza el derecho de participación ciudadana en cada uno de los territorios. Señalan que esta decisión no solo estaría afectando al sector extractivista o minero, sino a un sinnúmero de proyectos que por normativa tienen que sacar su licencia ambiental en el Ministerio del Ramo. Hay más de 170 procesos de licenciamiento represados en el MATE, lo cual implica un congelamiento de $2.000 millones de inversión. Y eso abarca una serie de proyectos, sí, proyectos mineros, pero también proyectos de salud, proyectos agrícolas. Dicen que esto estaría dejando congelados los proyectos productivos, lo que estaría ocasionando la pérdida de plazas de empleo a miles de familias. Y estamos preocupados porque a nosotros nos perjudica, ya que las áreas de influencia somos parte de este proyecto y hay mucha gente que estaba trabajando y que lamentablemente por esta decisión está perjudicando a todos nuestros trabajadores de nuestro sector. Que no nos permitan con esta decisión salir a nuestros jóvenes a la ciudad, a ponerlos a merced de la delincuencia, de la inseguridad que todos sabemos que está ocurriendo en nuestro país. El pasado 1 de junio el organismo constitucional admitió la demanda de la CONAIE al decreto 754 y emitió la suspensión temporal del proceso de consulta previa para la emisión de licencias ambientales. Informó Mauricio Sánchez. 7:37 de la mañana y hasta el próximo 30 de septiembre estarán abiertas las matrículas para jóvenes y adultos que deseen terminar sus estudios de educación básica o bachillerato. El Ministerio garantiza el acceso sin límite de edad. De acuerdo a cifras oficiales, en el país existen más de 5 millones de personas que no han concluido su formación escolar. Por ello, el Ministerio de Educación anunció el periodo de matriculación extraordinaria para que personas jóvenes, adultos y adultos mayores accedan a esta oferta educativa. Lizeth Cueva, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva, señala cuál es el objetivo de esta iniciativa que está vigente desde el año 2011. Tiene una diferenciación de edad. Si es que pensamos en aquellas personas mayores de 15 años, ellos pueden acceder desde la educación general básica y también para aquellas personas mayores de los 18 años para el bachillerato. Aquí pueden acceder a personas jóvenes, adultas y adultos mayores también. La funcionaria destaca ciertas particularidades que podrían influir en que el número de beneficiarios aún mantenga cifras conservadoras. Quizá la brecha habría que fortalecer un poco también el conocimiento del programa. Creo que otro de los motivos es porque no han tenido la posibilidad en algún momento de realizarlo. Algunos ya se pueden encontrar trabajando, no han visto la necesidad de tener un proceso formativo más estable. Otro de los temas podría ser también los temas de movilidad. Quizá no necesariamente la persona permanece en una misma zona, se moviliza a otra zona y eso hace que vaya también perdiendo la continuidad dentro de sus estudios. El trámite para acceder a este beneficio se lo realiza de manera presencial, portando un documento de identidad en cualquiera de los distritos educativos en el territorio nacional. Esto lo hacen directamente a nivel desconcentrado en cada uno de los distritos. Hay personas especializadas en este tipo de procesos que son nuestras contrapartes en territorio. La persona se acerca, establece esta necesidad de continuar su formación a través de este programa. Lo que hace el distrito es identificar si esta persona ha accedido en algún momento a la educación y tiene una experiencia dentro del sistema. O caso contrario, lo que se hace es generar un procedimiento más bien de una prueba de ubicación. Esta prueba de ubicación nos ayuda a determinar cuál es el grado al cual debería acceder esta persona para continuar sus estudios. Esta plataforma educativa proporcionada por el Ministerio de Educación busca generar un ambiente de aprendizaje basado en medios tecnológicos. El estudiante realiza un proceso autónomo y recibe el acompañamiento de un tutor, informó Miguel Ángel Bedoya.